Bueno, muy buenos días para todos. Desde la Oficina de Proyección Social es un gusto saludarlos en esta mañana del 5 de mayo del 2020 y en medio de esta situación de contingencia que todos vivimos, queremos llevar a sus hogares una comunicación diferente el día de hoy, contándoles y compartiéndoles algunas acciones, proyectos y asuntos importantes que tienen que ver con la proyección social de la universidad. En este día específicamente compartir acciones y proyectos de proyección social de la Facultad de Ingeniería Forestal de nuestra Universidad del Tolima. Nos encontramos en Entramados. Entramados es el espacio radial de proyección social de la Universidad del Tolima. Entramado significa la trama, entramado significa el tejido social que debemos potenciar desde la universidad. Lo que nos gusta es entramar a las personas, vincularlas y poder saber qué es lo que estamos haciendo, cómo se proyecta la universidad a las comunidades. En algunos espacios académicos que he estado en estos días, de tantos webinars, de tantas conferencias, de tantos cursos virtuales, he escuchado varias veces esa pregunta: ¿qué es lo que hace y cómo se articula la Universidad del Tolima en términos investigativos con la región? Como lo manifestaba la profesora, pues el Entramados es el espacio que de la Oficina de Proyección Social se ha venido generando, a través del cual pretendemos visibilizar las diferentes experiencias y acciones que se realizan desde las diferentes facultades, unidades académicas, semilleros, grupos de investigación que se están pensando la práctica de la proyección social, la posibilidad de hacer trabajos de intervención en una relación directa entre lo que se produce académicamente y la validez y la importancia de esa información, de esos procesos formativos e investigativos con las comunidades. Para el día de hoy, en el programa de Entramados, nos acompaña el profesor Miguel Ángel Quimbayo Cardona, adscrito a la Facultad de Ingeniería Forestal, líder del Grupo de Investigación en Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas Tropicales, director de la especialización en Gestión Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental y coordinador del Laboratorio de Biodiversidad de la Facultad de Ingeniería Forestal. Profesor Miguel, muy buenos días. Nos gustaría, antes de entrar en rigor al tema de la presentación, tener como una pequeña presentación de su hoja de vida, de su experiencia de formación e investigación. E igualmente nos interesaría conocer un poco sobre el trabajo que ha venido realizando el Grupo de Investigación en Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas Tropicales de la Facultad de Ingeniería Forestal. Ok, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todas las personas que nos escuchan acá en el programa de Entramados de la Universidad del Tolima. Un placer estar acá con ustedes el día de hoy compartiendo algunas de las experiencias que hemos podido realizar y hemos podido tener desde nuestro grupo de investigación HIPDET de la Facultad de Ingeniería Forestal. Yo actualmente estoy participando como líder del grupo de investigación. Desde el año 2007 estoy cumpliendo con ese rol. Desde el año 2006 hago parte de este grupo de investigación. Cuando me vinculé a la Universidad del Tolima, adscrito al Departamento de Ciencias Forestales de la Facultad de Ingeniería Forestal, cuando me vinculé en calidad de becario en la universidad. Estuve vinculado 2006-2007 y en el 2008 tuve la posibilidad de salir a hacer estudios doctorales en Brasil, en la Universidad de São Paulo, en el área de manejo y conservación de ecosistemas forestales. Siempre intenté mantener el contacto y el vínculo directo con el grupo de investigación y pues cuando regresé pues tuve la fortuna de seguir apoyando diferentes proyectos de investigación que se han trabajado con el grupo. Yo estoy vinculado pues con la Facultad de Ingeniería Forestal, como les acabo de comentar, como ya bien lo saben. Estoy apoyando diferentes procesos académicos en la facultad, tanto en el pregrado de Ingeniería Forestal como en los posgrados
tanto en la especialización en gestión ambiental y evaluación del impacto ambiental, y la maestría, que lleva también el mismo nombre, y en la maestría en planificación y manejo ambiental de cuencas hidrográficas, y el doctorado, que tiene su mismo nombre. Participo en los comités curriculares de algunos de estos programas y pues apoyando también algunos proyectos de investigación desde el grupo. He podido tener la fortuna de tener una relación cercana con un área de mucho interés para el departamento y especialmente para la Universidad del Tolima, que es el Bosque de Galilea, el cual hace parte pues también de nuestras propiedades, por así decirlo, hablando en términos de la Universidad del Tolima, debido a pues que somos propietarios de algunos predios en esta área. Esta área que está localizada en el oriente del departamento del Tolima, y pues que desde el año 2003 la universidad empezó a adquirir unas donaciones, y pues yo, por mi formación y por mi interés y por mis líneas de trabajo enfocadas hacia la conservación de ecosistemas forestales y hacia la conservación y el manejo de la fauna silvestre, pues se me encomendó desde la facultad poder estar al tanto y poder coordinar y poder estar, digamos, pues presente en todo lo que tuviera que ver con esta área natural, con este bosque que es de tanta importancia para la conservación en estos momentos. Entonces, desde mi retorno en el 2012 a las actividades que ejerzo en la facultad después de mi doctorado, pues tengo como esta responsabilidad, esta gran labor de poder acompañar los procesos académicos o procesos investigativos o todo lo que en esta área converge. En ella se han desarrollado diferentes actividades, diferentes proyectos, diferentes salidas de campo, y pues la intención siempre desde la facultad es poder servir como un punto de unión entre todas las actividades que se ejercen allá, y que nosotros desde la Universidad del Tolima pues tengamos conocimiento de lo que se ha venido realizando, cuándo se está realizando, cómo se ha venido haciendo, y pues cuáles son los actores más importantes que han venido trabajando en esta zona en términos de conservación, en términos de formación académica y en términos de trabajo de campo con comunidades. No lo oigo. Ya. Hola, Gloria. Hola, ¿cómo están? Bien, yo sé que ustedes editan esto, entonces no hay problema interferir con los saludos, ¿cierto? Sí, perfecto. Gustavo tiene cerrado el micrófono. Jefe, ¿continúo? Sí, dale, continúa. Bueno. Profe Miguel, indiscutiblemente para la Universidad del Tolima, el hecho que, para la Universidad del Tolima y para el departamento, el hecho de que se haya declarado el bosque de Galilea como un área protegida, eso es una noticia de mayor relevancia, y sobre todo por el rol y el protagonismo que tuvo allí la Universidad del Tolima durante todo ese proceso. Para nosotros es inquietante, digamos, tener un conocimiento mucho más aproximado, teniendo en cuenta la extensión del área, el bosque, que son 26.654 hectáreas, y que ya se nos convierte en una reserva estratégica de suma importancia para la vida en la región. Nos gustaría que nos compartiera, profe, cuál es el significado ambiental, biodiverso, social y cultural de la declaración del bosque de Galilea como área protegida, y cuál es la importancia para las comunidades directamente relacionadas con el bosque y para el departamento del Tolima esta declaratoria. Ok, sí, señor. Yo creo que son muchas las razones que le dan tanta relevancia al bosque y que nos dan tanto orgullo en estos momentos
luego de la declaratoria. Primero, pues como les mencionaba, la Universidad del Tolima es propietaria de aproximadamente 3.000 hectáreas en el bosque, distribuidas en diferentes predios de diferentes tamaños al interior de este polígono. Como segundo, pues haber tenido la gran oportunidad de establecer un convenio interadministrativo entre Cortolima y la Universidad del Tolima para poder establecer la ruta de conservación del bosque con la declaratoria del área protegida. Cortolima es la institución llamada a definir las estrategias de conservación de las áreas protegidas, y dentro de uno de sus proyectos o una de sus dependencias, que es la de áreas protegidas, se vio realmente pues la necesidad de establecer una ruta de conservación. Hay unas directrices y hay una normatividad establecida desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, soportadas con la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, que nos dicen cuáles son los estudios mínimos básicos que requerimos realizar para una declaratoria, y poder definir después qué tipo de categoría de conservación podría definirse para el área. En este sentido, pues Cortolima nos convocó a nosotros, Universidad del Tolima, en este caso Grupo de Investigación en Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas Tropicales, para establecer en compañía con ellos pues esta ruta de trabajo. Para ello, pues nosotros siempre como universidad, como institución educativa, nuestra inversión o nuestra contrapartida siempre es con el equipo técnico, con nuestros laboratorios, con nuestros equipos y materiales que nosotros contamos. Y pues Cortolima, en este caso, pues también se vincula con unos aportes financieros. Entonces, este convenio se dio en el año 2017, finalizando el año 2017, finalizando el mes de octubre, y lo que fue todo el 2018 y gran parte del año 2019 fueron todos esos procesos técnicos de realización de los trabajos de campo, que consistieron en la realización de estudios biofísicos. Me refiero a todo el estudio de biodiversidad, fauna, flora, a todo el análisis cartográfico, todo el análisis físico del área de estudio, pero también a un componente importante y transversal a todo esto, que es el trabajo comunitario. El trabajo comunitario entendido como el acercamiento con las comunidades que habitan alrededor del bosque. Inicialmente no sabíamos cuál iba a ser el área establecida para conservación, e intentamos trabajar con gran parte de la comunidad que está vinculada en su área de influencia del bosque y dentro del bosque. Entendido también ese trabajo como una concertación con ellos, como un vínculo y como unas reuniones específicas en donde ellos nos comentaban cosas que nosotros necesitábamos saber, pero que también ellos tomaban de cierta forma decisiones cuando ya nosotros teníamos algunos elementos básicos analizados, para que se viera claro que no era una participación netamente de los invitamos, ustedes llegan acá, nos dan una información y con esa información nos vamos para nosotros hacer el trabajo de gabinete en casa, o bueno, hoy en casa, anteriormente en la universidad. Entonces, sino entendido realmente como la participación activa durante todo el proceso de la declaratoria de esta área. ¿Por qué es tan importante? Pues aquí alrededor de esta zona estamos hablando de unas comunidades campesinas, cuyas actividades están enfocadas a sus sistemas productivos, agrícolas y pecuarios, desarrolladas al interior y alrededor de un área de bosque con una gran cobertura de bosque natural, prístino, es decir, un bosque
no intervenido en gran parte de su territorio, otro en sus alrededores pues con algunas intervenciones, lo que llamamos unos bosques secundarios, pero eso nos hizo ver realmente la gran diversidad que este bosque podría tener. Durante los estudios que nosotros hicimos de biodiversidad encontramos diferentes especies nuevas para la ciencia, especies que no se habían reportado con anticipación en esta zona del oriente del departamento del Tolima. Encontramos unos nuevos registros de distribución de algunas especies de aves, de algunas especies de plantas, registros emblemáticos e importantes como haber encontrado oso de anteojos, haber encontrado especies endémicas, haber encontrado orquídeas, que son también algunos grupos del grupo florístico, perdón, las orquídeas del grupo florístico que no se han encontrado en otras localidades, en otros lugares, asociadas a unas zonas denominadas humedales, en donde no solamente tenemos una cobertura de bosque natural con un gran dosel y una gran cobertura de bosque, sino también hay unas humedales denominados turberas que también tienen unas particularidades ecológicas muy importantes. Entonces, digamos que todo esto se suma, además del interés por parte de las comunidades, pues de conservar este territorio. Se veía viendo desde la conformación del POT del municipio de Villarrica que ya había una iniciativa de conservar este bosque por parte del municipio, y pues las comunidades ya tenían también muy presente la importancia ecológica que el territorio en el cual ellos habitan pues reviste para ellos por los usos de sus recursos naturales, por la cultura asociada a lo que ellos han vivido históricamente en este territorio, pues siempre intentando ellos llevar de una mejor manera y de la mejor manera posible una relación de conservación y de uso sostenible con el territorio, que sin tener presencia nosotros como academia ya encontramos en algunos vestigios y algunas indagaciones que hicimos de algunos manejos que ellos pueden estar haciendo de manera adecuada de algunas especies, lógicamente, porque también encontramos problemas de cacería, encontramos problemas de tala, encontramos problemas de intervención de fronteras agrícolas, de intervención de fronteras pecuarias, que digamos lo que socialmente también afectan la conservación del territorio, pero indistintamente de esto, pues también hay una relación un poco manejada por parte de algunos de los integrantes de la comunidad. Profe, en ese ejercicio, obviamente, de relaciones con instituciones, hablemos de alcaldías, la misma Cortolima, algunas otras presentes con un interés económico como la petrolera, Petrobras, y las comunidades obviamente también allí como muy activas. El convenio se desarrolló en un área territorial que abarca 5 municipios y una veintena de veredas. ¿Qué sería lo destacable de esa forma y de esos relacionamientos que se dieron tanto con las instituciones gubernamentales como con las mismas comunidades y sus diferentes actores, en tanto cada una de ellas representa unos intereses y una forma bien particular de entender y apropiarse de la biodiversidad y de la dinámica misma alrededor del bosque? Entonces, profe, que nos comentara alguna de esas experiencias frente a ese relacionamiento. Sí, señor. Inicialmente, antes de desarrollar todo el trabajo de campo, lo primero que hicimos fue un acercamiento con las alcaldías. Nos movilizamos hacia las alcaldías de los municipios de Villarrica, de Prado, de Purificación, de Dolores y de Cunday, que son las directamente relacionadas en la parte centro-sur del polígono definido, y parte del norte también.
con ellos hicimos, digamos, la presentación inicial y la socialización de la iniciativa de conservación y de la iniciativa del convenio que teníamos con Cortolima y la Universidad del Tolima, que son las únicas dos instituciones que participaron en este convenio, Universidad del Tolima y Cortolima, en donde les mostrábamos, vea, la ruta consiste en hacer unos muestreos de campo, consiste en hacer unos acercamientos comunitarios, pero necesitamos, antes de llegar a campo, identificar muy bien cuáles son las comunidades que ustedes como municipio reconocen más importantes y que están relacionadas con el bosque. Sea cual sea la razón, sea porque tienen una relación directa de traslape con el territorio, o sea porque tienen un uso directo con el territorio del bosque, o porque social y culturalmente se consideran muy allegadas a esto. Entonces fue el primer abordaje que hicimos, posterior al acercamiento con los alcaldes y con sus asesores. Hicimos un acercamiento con algunas de las secretarías de ambiente de los municipios o algunas que aún todavía tenían la denominación de UMATAS. Y pudimos establecer realmente qué veredas, y no solamente qué veredas, sino cuáles podrían ser los representantes veredales o las personas de la comunidad de esas veredas que podrían ser nuestros aliados para la conformación de mesas de trabajo, para la convocatoria de reuniones de trabajo con ellos. En vista de que fueron muchas veredas las que surgieron de esos 5 municipios, perdón, tuvimos que consolidar unos grupos veredales para poder hacer en varias sesiones, en una reunión, dentro de varias sesiones, poder agrupar los representantes y lógicamente participantes de estas veredas para ser un poco más precisos con la información. En ese sentido, pues pudimos contar con una muy buena acogida por parte de las alcaldías, una buena acogida por parte de los líderes comunitarios, una buena acogida por parte de quienes participaban en las reuniones. Es importante anotar que en este tipo de procesos sociales es difícil contar con el 100% de la comunidad en una actividad de este tipo. En muchos casos, y al comienzo de este proceso, llegaba el 20%, llegaba el 10% de los integrantes de las comunidades, lo cual pues no nos limitaba porque igual teníamos que hacer el ejercicio, pero nos hizo tener un poco de más presencia en la zona y de reconocimiento por parte de los integrantes. En la parte final del proceso, en donde teníamos que llamar a otras conciliaciones y a otros tipos de ejercicios de talleres, ya llegaba más gente, ya se veía más gente interesada o simplemente gente que quería saber qué estábamos haciendo, así no estuvieran participando activa y directamente con el proyecto, pero digamos que había más interés por lo menos en saber qué estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo. Una particularidad muy, muy clave en este aspecto fue la presencia de Petrobras, pues que ellos ya tenían un permiso de exploración inicial al interior del bosque. Ellos ya habían empezado con su proceso. Fueron convocados a varias reuniones no solamente en campo con las comunidades, sino reuniones técnicas también en Cortolima, que la parte social no la teníamos presente solamente con nuestras reuniones con las comunidades directamente en campo, sino con la relación interinstitucional también que realizábamos acá en Ibagué, en donde invitábamos a los alcaldes, invitábamos a los representantes o asesores de las alcaldías, invitábamos a la petrolera, participaba el equipo técnico de Cortolima, el equipo técnico de la Universidad del Tolima. En algún par de oportunidades pudieron ser convocados también concejales de los municipios y concejales también, diputados también departamentales en esos espacios. Entonces, digamos que fueron diferentes escenarios en donde siempre se socializó, se presentó lo que estábamos haciendo, se fueron presentando avances de los resultados que íbamos obteniendo.
pero sí es importante anotar que el trabajo directamente con las comunidades y la participación directamente con las comunidades veredales alrededor del bosque fue clave, fue muy clave porque realmente fueron ellos quienes también tomaron una decisión sobre qué tipo de conservación debíamos dar en la zona, qué tipo de estrategias también deberíamos implementar en la zona, y pues con quienes se definieron algunas líneas iniciales de trabajo que tendrán que desarrollarse más adelante con el apoyo de ellos. Y pues estamos realmente después de la declaratoria, aún tenemos, digamos, un momento de quietud y un momento de expectativa de saber cómo vamos a avanzar con otros procesos que aún están pendientes, y realmente qué va a pasar con la presencia de la petrolera que ya estaba ya en la zona donde estaba haciendo las actividades de exploración, pero pues que según los resultados y según las conclusiones de la declaratoria, que es una categoría de conservación bastante estricta, realmente no permitiría ni posibilitaría estas actividades al interior del bosque. Profe, como se plantea la situación, pues se ve que es una experiencia positiva en términos que todo el proceso del diagnóstico que ustedes vinieron trabajando con el grupo de investigación, con el semillero, pues se permite o se logra ver la diversidad de visiones e intereses sobre ese territorio específico del bosque. Relevante, como se lo manifiesta, que las comunidades progresivamente se fueron sumando de manera participativa y casi que de manera definitiva sobre el rumbo y el final mismo de lo que implicó la declaratoria del bosque Galilea como reserva, Entonces, en ese sentido, profe, nosotros, pues ahí revisando algunas cuestiones, usted manifiesta que el sentido de conservación es importante en el territorio. Me gustaría que más adelantico en algún espacio nos dijera o nos contara cuál es el concepto inicial con el que el grupo de investigación parte frente a la noción de la conservación, y cuáles son esos aspectos que la comunidad vino a enriquecer a ese concepto previo que tenía el grupo de investigación. Y en segunda instancia, sobre ese mismo sentido, profesor Miguel, se ha logrado notar pues que todo el proceso estuvo mediado con tres componentes metodológicamente importantes. Uno tiene que ver con la identificación territorial de los actores sociales presentes. Un segundo tiene que ver con la elaboración de cartografías y poligrafías sociales. Y un tercero sobre la elaboración de una matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Qué aspectos, digamos, sintéticos nos podría contar, enunciar sobre esas guías metodológicas sobre las cuales se desarrolló parte del trabajo en comunidad y posteriormente en los elementos de análisis de la información recolectada? Sí, creo que como punto de partida, cuando nosotros llegamos al área de estudio en el marco de este convenio, ya teníamos un acercamiento, ya teníamos, llamémoslo así, unas confianzas establecidas previamente con las comunidades, por lo menos con las comunidades de 4 veredas, que son las que están más relacionadas con el acceso al bosque en relación con el municipio de Villarrica y de Cunday. Entonces, yo ya había tenido la oportunidad de haber dirigido una tesis en el año 2014-2015, en donde habíamos hecho un abordaje sobre estrategias de conservación comunitarias establecidas con las comunidades de 4 veredas, que son la vereda Galilea, la vereda 4000, Alto Puerto Lleras y Puerto Lleras. Con ellos ya habíamos hecho unos ejercicios, ya nos habíamos reconocido en varios talleres, ya teníamos, digamos, un punto, digamos, de encuentro previo.
y con ellos pues lógicamente se socializó y se compartieron los resultados que en ese momento realizamos con un par de estudiantes que yo tuve de ingeniería forestal. Cuando entramos entonces ya en el proyecto, pues ya consideramos que hay unas confianzas previamente adquiridas. Convocamos a también esos líderes y a esos representantes que en ese proyecto de tesis nos acompañaron. Sin embargo, sí encontramos algunas divergencias en lo que trabajamos en el 2014-2015 con lo que ya encontrábamos en el año 2018-2019, directamente relacionado con la presencia de la petrolera. Es decir, ya algunas personas estaban considerando apoyar esa iniciativa y otras personas pues apoyar la iniciativa de la conservación. Entonces, digamos lo que socialmente había unas 2 o 3 posiciones bastante radicales, los que querían participar porque había unos vínculos laborales con las actividades de exploración, los que estaban convencidos aún de las estrategias y el compromiso de conservación del bosque, y otras personas pues que siempre sabemos que son un poco apáticas tanto a una cosa y a la otra. Entonces, esto hacía también que no fuera tan fácil ese acercamiento con gran parte de las comunidades en la zona, ¿sí? Sin embargo, pues aprovechamos que una de las ingenieras que hizo su tesis ya tenía esa experiencia y la idea era replicar esos ejercicios ya en el resto de las veredas con los otros grupos veredales que habíamos definido. Y con base en esa experiencia, pues dijimos, ahora vamos a entrar acá con la misma ruta de trabajo, que de todas maneras es consistente y teníamos claro que era por ahí lo que teníamos que hacer, porque además las rutas de declaratoria nos establecen unas pautas y unos parámetros mínimos para el trabajo con las comunidades. Entonces, lo primero que hacemos con las comunidades siempre es una socialización. En diferentes momentos, en diferentes escenarios, muchos de ellos muy repetitivos. Entonces uno llegaba a un taller habiendo hecho una socialización previa, volvíamos a hacer socialización. Prácticamente en cada una de las actividades que realizábamos con las comunidades estábamos resocializando el proceso nuevamente. Había mucha confusión por parte de la comunidad al comienzo. Pensaban que estaba la Universidad de Tolima trabajándole a la petrolera. Eso se vio evidente en muchas reuniones con las comunidades en todos los municipios. Teníamos que lógicamente aclarar la situación porque no era fácil que ellos pues pudieran entender esa situación. Se les recalcaba permanentemente que el trabajo era entre Cortolima y la universidad. Y pues lógicamente algo que siempre se ha dicho y es que somos instituciones públicas y por ser instituciones públicas nuestra información es de uso público. Entonces pues la información puede ser usada por cualquier persona, pues siempre y cuando se tengan en cuenta los derechos de autor frente al uso de la información, pero pues que si en algún momento alguien iba a usar la información, pues estaba también en parte de su derecho de poder hacer la referencia al trabajo que estábamos haciendo. Entonces, en todos los ejercicios de trabajo con las comunidades hacíamos esa socialización y esas aclaraciones, que eran bastante importantes en todo momento. Lo primero que hicimos fue una socialización con las comunidades, presentando cuál era la iniciativa del proyecto, por qué hacer esa conservación del bosque, a dónde pretendíamos llegar. En un segundo escenario de encuentro con ellos, lo que hicimos fue poder establecer un análisis de actores sociales, donde lo que hacíamos era identificar los actores sociales de todos los niveles, tanto del nivel local, regional, nacional, poder identificar también qué tipo de actores eran, qué tipo de actividades o de estrategias de intervención tienen con las comunidades en cada una de las zonas donde trabajamos. Después hicimos un análisis para poder identificar realmente con cuáles actores se podrían contar
realmente a la hora de establecer una estrategia de conservación bien concreta, y pues cuáles actores también serían indiferentes o no estarían tampoco tan vinculados directamente con el establecimiento de una estrategia de conservación. Posterior a esto y con el apoyo de una estrategia, una metodología denominada cartografía social, por otros llamada poligrafía social, con la ayuda de cartografía a gran escala de las veredas, lo que hacíamos era espacializar con las comunidades todos sus sistemas productivos, sus viviendas, y de una u otra manera lo que hacíamos era establecer una relación de las comunidades con su territorio. Entonces lo llamábamos un taller de reconocimiento territorial, en donde pues lógicamente identificábamos dónde había más bosque, dónde había nacimientos de quebradas, ríos, dónde estaban los humedales. Corregíamos en algunos momentos la misma cartografía porque generalmente hay quebradas o nacimientos que no están en la cartografía base que uno utiliza con base en lo que encuentra en las fuentes de información IGAC o del IDEAM. Entonces, digamos que con ello se construía de una forma un poco más interactiva esa cartografía. Posteriormente a eso, hacíamos un análisis de prospectiva sobre la misma cartografía, utilizando la misma cartografía, identificando qué características se encontraban en un pasado, identificado por ellos con base siempre en un aspecto marcante territorial, y en un futuro no muy lejano. Varias de las comunidades, por no decir que todas, coincidieron que una de las actividades más marcantes que permitieron identificar un punto de cómo era antes al cómo es el ahora fue realmente la presencia de los grupos al margen de la ley que motivaron el desplazamiento de muchas personas en esta zona. Entonces, a partir de ahí, identificamos cómo era el bosque antes, qué había en el bosque antes, cómo se encontraban esas especies o esa relación con el bosque en ese momento. Y también indagamos un poco sobre los usos de la biodiversidad. Qué especies reconocían de fauna y de flora, qué usos reconocían de fauna y de flora, cómo lo utilizaban. Entonces ahí también tenemos, digamos, unos indicios, unas indagaciones sobre esa relación directa del uso de los recursos naturales. Posterior a eso, hicimos un ejercicio de análisis DOFA, por algunos llamado FODA también, en donde se habla de una FODA porque ¿por qué tenemos que arrancar con las debilidades cuando se habla de la DOFA? ¿Por qué no hablamos de las fortalezas? Entonces, cuando hablábamos de FODA, arrancábamos con las fortalezas y las oportunidades. Arranquemos por lo bueno y después damos continuidad a identificar ahí sí las debilidades y las amenazas. Entonces, digamos que desde esa perspectiva y desde esa lógica arrancábamos ese ejercicio FODA con las comunidades, siempre en los grupos veredales con los que trabajábamos, siempre teniendo presente y resocializando las actividades que habíamos hecho en los talleres anteriores, identificando, pues lógicamente, algunas instituciones o algunas comunidades o algunos grupos dentro de la comunidad como los llamados a fortalecer los procesos de conservación. Todo esto siempre fue enfocado, la FODA, a los procesos de conservación. Muy difícil haber trabajado todo para enfocarlo a sistemas productivos porque no era el enfoque del proyecto. No teníamos un presupuesto para abordar sistemas productivos, no teníamos un presupuesto para pensar en que íbamos a solucionar problemáticas productivas de la comunidad, sino que lo que queríamos realmente era abordar una temática de conservación y así siempre fue enfocada toda la actividad. Después de este tipo de talleres sociales en donde, como les mencioné en algún momento, estuvimos acompañados por profesionales con experiencia en la zona. Posterior a un cambio en el equipo técnico que tuvimos, pudimos contar también con una socióloga que hizo parte
del proceso, que nos respaldó lo que ya veníamos haciendo anteriormente y nos consolidó información nueva que necesitábamos. Y adicional a eso, pudimos hacer unas identificaciones, unos reconocimientos en campo por parte de unos antropólogos que fueron a campo para identificar también vestigios arqueológicos en la zona. Entonces, todo esto nos hacía ver realmente la importancia del territorio desde todos los aspectos sociales, productivos, culturales, económicos, relacionados directamente con las comunidades. Y no quedándonos netamente en esos ejercicios de talleres con ellos, hubo otros ejercicios en donde dijimos, vea, ya tenemos resultados de los estudios de biodiversidad y encontramos estas especies que son para nosotros muy importantes para la conservación y necesitamos empezar a hacer unos ejercicios de definición de qué vamos a conservar. Entonces fue cuando se puso sobre la mesa los resultados de biodiversidad, los resultados biofísicos, los resultados de coberturas, los resultados de fuentes hidrográficas de nacimientos, y dijimos, con ustedes necesitamos definir qué vamos a conservar en el bosque. Entonces fue un taller complementario que llamamos un taller de definición de objetos y de objetivos de conservación del bosque, que se hizo conjunto con ellos. Igualmente, cuando ya teníamos eso analizado, se hizo otro ejercicio en donde les dijimos, vea, con base en lo que encontramos frente a los resultados de la conservación del bosque, las categorías de conservación podrían ser estas, unas con mayor restricción que otras. Lógicamente habría unas muy flexibles frente al manejo de los recursos, y se les presentó cada una de las categorías y se les presentó también cada una de las restricciones y cada una de las actividades permitidas dentro de cada una de esas categorías. En un ejercicio cartográfico volvimos a retomar la parte cartográfica, ya llevamos el polígono, llevamos la delimitación que teníamos previa, se le socializó nuevamente y como conclusión de un primer ejercicio de definición de categoría, pues quedó la de Parque Natural Regional, que es la categoría con mayor restricción que existe para conservación. Entonces, lo interesante fue ver lo bonito, lo motivante, tanto para el equipo técnico que estaba allá de parte de la Universidad del Tolima como para el equipo que nos acompañó en Cortolima, fue ver cómo desde la iniciativa de ellos surgen esas propuestas. En otros dos escenarios, Cortolima decidió que era importante reforzar esa situación. Entonces tuvimos otros 4 momentos, 2 momentos nuevamente de definición de objetivos y otros 2 momentos de refuerzo de categorías. Y volvimos a hacer el ejercicio, pero entonces ya con más gente, con una convocatoria mucho más grande, con mayor participación, con mayor actividad por parte de las comunidades, con participación también de otras instituciones como la misma Petrobras, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, las alcaldías. Entonces ahí, pues simplemente lo que se hizo fue como retomar el taller, rehacer el taller y el resultado fue el mismo. Entonces fue ahí donde decidimos y donde pues realmente la corporación toma la decisión de la declaratoria. Entonces, es ver cómo todo el proceso social se llevó realmente desde un inicio como una socialización, una participación de necesitamos una información, pero finalmente de cómo ellos aportaron realmente a la decisión de una declaratoria pues bien importante. Yo creo que el trabajo social fue bastante fuerte y bastante trascendental para esta definición de declaratoria de bosque natural como área protegida. Bueno, muy bien, profesor Miguel. Yo creo que queda muy claro para la comunidad universitaria qué es el proceso que se ha realizado en el Bosque de Galilea.
También queda muy claro que la presencia de la universidad es una presencia que ha estado por mucho tiempo con los profesores de ingeniería forestal, con los grupos de biología, con diferentes grupos y semilleros de investigación, con estudiantes, y que se deriva de toda esa presencia institucional desde la investigación, que obviamente tiene una relación con las comunidades allí que habitan, y se deriva entonces este proceso investigativo que permite la declaratoria del área de reserva, que es absolutamente importante. O sea, cómo la Universidad del Tolima se vincula con Cortolima y con los intereses de la comunidad para hacer esta gran investigación de un área que es muy grande y que es ecosistémica y ambientalmente muy importante para el departamento del Tolima. Y cómo la Universidad del Tolima, a través de los diferentes grupos de investigación y también con el liderazgo de la Facultad de Ingeniería Forestal, logra aportar esos elementos para que se diga, esta es un área de protección. Esta es un área de protección. Usted ya nos ha contado algunas situaciones con las comunidades, con algunos colonos, con la presencia de una empresa pues, que quiere hacer explotación petrolera. Entonces se aporta desde muchas dimensiones. Es un trabajo absolutamente importante de reconocimiento del proceso investigativo de la comunidad. Realmente cumplimos con esos 3 ejes misionales articulados: la docencia, la investigación y la proyección social. Es muy importante este espacio porque le podemos contar a las personas, ¿sí? Las personas de pronto han escuchado Bosque de Galilea, de pronto han escuchado, ve, la universidad estaba por allá, ¿haciendo qué? Lo que usted dice, sí, las comunidades estaban pensando que ustedes le estaban haciendo el trabajo a la petrolera, ¿sí? Y no fue tan fácil sacar esa idea de la cabeza. ¿Cuántas personas de la comunidad universitaria realmente conocen qué fue lo que ustedes estuvieron haciendo allá? Y la magnitud y el impacto, o sea, el producto que se tiene es absolutamente concreto. Lograr la declaratoria de reserva de un área importantísima a nivel ambiental en el Tolima. Ya cerrando un poco, profesor, y agradeciéndole mucho, porque es muy importante que la comunidad universitaria y la comunidad en general pueda tener claridad sobre este proceso y pueda darle la importancia que se merece. Quisiera que hablemos para cerrar un poco de los retos, ¿cierto? Ya se hizo este proceso, usted ya muy generosamente nos contó detalles, pormenores, alcances, dificultades, la matriz de la que usted hablaba, de FODA. Pero entonces, ¿qué nos queda de los retos en términos de los ejes misionales de la universidad y pues obviamente de la proyección social, que es de lo que hablamos en este espacio? Pero sabemos que la proyección social de la universidad pues está ligada a los resultados de la academia y la investigación. Entonces, profesor Miguel, cuéntenos un poco de los retos. ¿Qué se visualiza un poco más allá o qué se pensaron al terminar esta fase? Sí, yo creo que hay varios aspectos que quedan de tarea. Lo primero es que como resultado de la declaratoria, eso no queda ahí. Realmente la Corporación Autónoma Regional del Tolima está llamada en estos momentos a la formulación de un plan de manejo. Entonces, ellos tendrán que definir la mejor estrategia y el mejor aliado para poder hacer el plan de manejo. Como lo dije en el comienzo de la entrevista, pues siempre Cortolima tiene en cuenta a la Universidad del Tolima, que somos unos aliados muy estratégicos desde hace ya muchos años para este tipo de procesos. Y es un plan de manejo que debe tener una particularidad en donde la participación comunitaria debe ser mucho más intensa y por la importancia del reconocimiento de la tenencia de la tierra, especialmente al interior del bosque. Y además, porque pues como plan de manejo hay que identificar qué tipo de manejo se le va a dar a la zona, porque hay unas personas que están al interior, como también nosotros como Universidad del Tolima, como actores claves y propietarios de también parte de ese territorio, debemos saber y conciliar qué manejo se puede dar. Hay que establecer una zonificación de este territorio. Es decir, todavía hay, digamos que,
administrativamente varios aspectos por definir allá. Sin embargo, como Universidad del Tolima, nosotros sí debemos empezar a remirar, yo creería inclusive que desde todas las facultades, desde todas las unidades académicas de la universidad, nuestro quehacer en términos de investigación, en términos académicos, pero también en términos de proyección social. ¿Cuál es el alcance de cada una de las unidades académicas en sus estrategias de trabajo, en sus estrategias de investigación o en sus estrategias de intervención comunitaria que se pueden tener directamente relacionadas con las comunidades que habitan al interior, pero también del bosque, pero también las que hacen parte de esa área de influencia? Porque no es solamente quienes están dentro del bosque, sino con quienes está relacionado el bosque. Entonces uno puede estar entrando por una vereda, por decir algo, la vereda Alto Torres del municipio de Cunday, por donde uno entra al bosque, que si uno va a ver la vereda no está dentro del polígono de conservación, pero es un punto de entrada para el bosque. Un paso importante también es, por ejemplo, el hecho de pasar para Alto Torres, pasar por Tres Esquinas, que es del mismo municipio de Cunday. Entonces, creo que son aspectos importantes que habría que empezar a revisar desde las diferentes unidades académicas de la universidad. Quedan más tareas. Hay especies que nos dejan bastante inquietos frente a su distribución, frente a su conservación, frente a sus aspectos ecológicos, frente a sus aspectos de relación social. Nos quedan muchas inquietudes sobre realmente el uso sostenible que se le puede dar a los ecosistemas o a algunas especies en la zona. ¿Qué investigaciones o qué complementos podemos nosotros tener en el área para poder conocer mejor esa biodiversidad? Y conocer mejor la biodiversidad nos permite realmente más adelante poder darle un mejor manejo, pero también un mejor uso. Entonces, yo creo que sí es un reto, unos retos bastante importantes en términos sociales, en términos físicos, en términos del conocimiento de las coberturas, en términos del conocimiento de los suelos, en términos del conocimiento de la geología, de la biología de las especies de fauna, de flora, de las interrelaciones ecológicas que en ellas existen, de las interrelaciones socioeconómicas, socioculturales que con ellas convergen, una relación lógicamente histórica de lo que se hizo desde la arqueología del paisaje con la cual nosotros encontramos esos vestigios arqueológicos en la zona, se encontraron algunas cerámicas, se encontraron algunos pictogramas. Entonces, creo que aún hay gran cantidad de actividades por realizar en el bosque de Galilea. Afortunadamente, creo que también tendríamos una ventaja muy grande. Creo que el proceso de posconflicto que se ha llevado a cabo en Colombia nos podría facilitar, nos podría permitir retomar nuestra presencia, mantener más nuestra presencia en la zona. Si somos propietarios desde el 2003, no esperar a tener algún tipo de convenios o relaciones interadministrativas, sino empezar también como a apoderarnos de lo que es de nosotros y acercarnos a conocer un poco más lo que tenemos en este territorio, que es bastante importante. Bueno, muy bien, profesor Miguel. Nosotros agradecemos muchísimo a la Facultad de Ingeniería Forestal y a usted, profesor Miguel Ángel Quimbayo, por hacer presencia en el espacio de Entramados. Entramados es el espacio de la Oficina de Proyección Social, donde mostramos cómo las unidades académicas con sus procesos de docencia e investigación benefician a las comunidades, y esto que nos comparte el profesor Miguel Ángel el día de hoy, pues es una clara evidencia de cómo beneficiamos a las comunidades y de cómo beneficiamos también al ambiente, que hay un compromiso de la universidad con el cuidado del patrimonio, el patrimonio hídrico, la biodiversidad genética, los bosques, los suelos, el aire, todo lo que nos está contando el profesor Miguel el día de hoy.
Entramados es entonces este lugar donde nos encontramos, donde hablamos de la trama, hoy muy especialmente de la trama de la vida, de donde los seres humanos también hacemos parte. Agradecemos poder realizar este programa en medio de la contingencia, gracias a la Oficina de Gestión Tecnológica de la Universidad del Tolima, quien gestiona las aulas Zoom en el convenio con Renata, la Oficina de Mediaciones Tecnológicas de la Universidad. Muchas gracias a la Facultad de Ingeniería Forestal, a Gustavo Quiroga de la Oficina de Proyección Social, quien les habla, Marcela Flores de la Oficina de Proyección Social, y hasta un nuevo encuentro en este espacio de Entramados. Profesor Miguel, muchas gracias. Muchas gracias para todos, gracias por la audiencia, gracias por escucharnos y gracias por querer conocer un poco más de nuestro territorio, nuestro quehacer. Claro que sí, ya que este es un pregrabado, entonces pediremos el favor a todas nuestras redes de que las preguntas, comentarios y demás puedan llegarle al profesor Miguel y a la Facultad de Ingeniería Forestal, Claro. y de alguna manera poder entrar en contacto y en diálogo con las personas que escuchen este programa. A la audiencia, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.